Vamos a ver los conceptos fundamentales en el trabajo con el depurador. Vamos a utilizar Visual Studio, pero en lo fundamental es similar al funcionamiento de otros IDEs. Lo vamos a hacer usando un programa C++, pero los principios son válidos para muchos otros lenguajes de programación como C#, Python, Java o Rust. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto de consola C++ e incluimos dentro de él este programa, que aparentemente nos debería devolver la suma de dos valores enteros y mostrarlos en pantalla. Sin embargo, si lo ejecutamos, vemos que no lleva a cabo la suma de modo correcto. Si empezamos a indagar, vemos que lo que nos devuelve como suma es el segundo valor que hemos introducido. Si lo probamos varias veces pasándole distintos valores, confirmaremos esto. El resultado que nos devuelve es siempre el segundo que hemos escrito. ¿Por qué? Si tienes cierta práctica trabajando con código, puede que ya deduzcas dónde está el error, pero si no es así, lo primero que vemos es que el programa se ha compilado correctamente. Aunque con el uso de puntos de interrupción se puede depurar código que ofrezca errores de compilación, debemos tener en cuenta que para utilizar el depurador el programa se debe estar ejecutando. La depuración se produce en tiempo de ejecución, no de compilación. Si un programa devuelve un error al compilarlo, podemos añadir puntos de interrupción para poder analizar el programa hasta la línea que produzca el error. En este ejemplo, el error es de tipo semántico, no sintáctico. El programa compila bien, pero algo está realizando un trabajo diferente del que esperamos que hiciera. Llevando a cabo una revisión humana, no del depurador, podemos decir que la razón principal que dificulta encontrar el error en este código es que estamos usando el mismo nombre y además también el mismo tipo para variables totalmente diferentes. Lo que es correcto porque son variables que se ejecutan en distintos ámbitos y no dan lugar a ninguna colisión de nombres, pero vuelve el código muy confuso para humanos, ya que a primera vista es difícil determinar qué valor de variable es el que estamos usando en cada parte del programa. Aquí tenemos una variable int de nombre x, que es el parámetro que recibe la función leer número, que se usa en su cuerpo y que almacena y devuelve el valor que escriba el usuario. Una segunda variable con el mismo nombre y tipo es la que recibe como parámetro la función escribir respuesta, que debería mostrarnos en pantalla el resultado de la suma, que como hemos visto es erróneo, aunque eso no quiere decir que el error esté en esta función. Podría ser, pero en este caso claramente no, porque esta función lo único que hace es imprimir un valor que se le pasa como argumento. Y la tercera es la variable x que definimos e inicializamos en main, que pasamos como argumento tanto a leer número como a escribir respuesta. Y la misma que también usamos supuestamente para sumar los dos enteros devueltos al llamar a la función leer número. Veamos cómo usar el depurador para analizar todo esto. Para iniciar el depurador debemos pulsar sobre el icono del depurador. También lo podemos hacer pulsando F5 o desde el menú Depurar, iniciar depuración. Al pulsarse, la aplicación se inicia con el depurador activado para analizar los procesos, siguiendo el flujo del programa. Aunque aún no hemos incluido ningún punto de interrupción, el programa, como hemos visto, se detiene automáticamente porque está a la espera de una entrada del usuario, que es el primer valor entero que le está pidiendo. Una vez que lo hayamos escrito, nos pedirá un segundo valor. Y una vez escrito también, continúa el flujo de ejecución del programa, que llamó a la función escribir resultado, y muestra en pantalla ese resultado antes de finalizar el programa, pero con un valor incorrecto, como vemos.
Aunque hemos ejecutado la aplicación con el depurador activado, no ha sido muy útil, porque su utilidad se encuentra en gran medida en el uso de los llamados puntos de interrupción, que harán que Visual Studio suspenda en ese punto la ejecución del programa y podamos entonces sí analizar desde los valores que tengan en ese momento todas las variables activas, a cómo se está comportando la memoria o cuál es la situación de la pila de llamadas, por poner algunos ejemplos. Aunque estaba en modo depuración cuando el programa acabó de ejecutarse antes, el depurador se desactivó automáticamente. Ahora estamos de nuevo en modo edición, no ejecución ni depuración. Y en este momento es cuando debemos situar los puntos de interrupción en nuestro código, cuando la aplicación no se está ejecutando y por tanto tampoco el depurador. En ese momento, colocando el cursor sobre cualquier línea en la parte más a la izquierda del editor, aparecerá un círculo gris y al pulsar sobre él se convertirá en un círculo rojo, lo que significa que ya hemos añadido nuestro primer punto de interrupción, que es el primer modo de movernos por la ejecución del código en modo depuración. Desde luego podemos añadir más de un punto de interrupción y existen otros modos de movernos, como veremos. Pero el primer punto de interrupción permite detener el código mientras se sigue ejecutando y ver su estado exactamente en ese momento. Este punto de interrupción lo hemos situado sobre la primera llamada a la función leer número pasándole como argumento X. Pero importante recordar siempre, la línea donde se encuentra el punto de interrupción no se ha ejecutado. El depurador se ha detenido justo después de ejecutar la línea anterior y antes de ejecutar la declaración que se encuentra en esta línea. Ahora, ya con un punto de interrupción, vamos a volver a ejecutar la aplicación en modo depuración. Pulsamos sobre su icono y observa como de momento en la consola de salida no aparece nada. Lo que ha hecho de momento es iniciarse, como todo programa C++, dentro de main. Y en el cuerpo de main ha definido una variable de tipo int de nombre x e inicializada por valor, que al ser un int ya sabemos, si sigues el curso de C++, que la ha inicializado con un valor de 0. Y pasa a la siguiente línea, que es donde se encuentra con un punto de interrupción. Así que la ejecución del programa se detiene. La línea en la que se encuentra detenido el programa es en la que aparece esta flecha amarilla. Se han abierto también los paneles de depuración, tanto abajo como en la parte derecha del IDE. Vamos a centrarnos para empezar en el panel de abajo a la izquierda con varias pestañas. La primera automática de momento no muestra nada, pero observa como si pulsamos sobre variables locales, sí nos muestra que se ha creado una variable de tipo int de nombre x y que de momento contiene el valor de 0. Para gente habituada a trabajar con código, si no lo había pillado ya antes, probablemente esta pista ya le permita ver dónde está el error. Pero si no es así, lo que queda claro es que la variable x creada en el ámbito de main se inicializa con un valor int de 0, que es el que tiene almacenado en este momento de la ejecución del programa. Veamos ahora otra herramienta clave en el trabajo con el depurador, que es la que nos permite movernos por las instrucciones paso a paso, a la que podemos acceder desde su icono, que se ha activado cuando se inició el depurador, junto con los otros iconos en este panel, en el que aparece como una flecha hacia abajo y un punto. En la etiqueta aparece como paso a paso por instrucciones, que como decíamos nos permite ir ejecutando y depurando el programa línea a línea.
Decíamos hace un momento que la línea en la que aparece la flecha amarilla es la que está a punto de ejecutarse. Ahora, cada vez que pulsemos sobre este icono, o también con la tecla F11, o en el menú Depurar paso a paso por instrucciones, se ejecutará esa línea y la flecha amarilla pasará a situarse sobre la siguiente línea. ¿Qué ocurre en concreto cuando se ejecute esta línea? Pues que llama a la función leer número pasándole como argumento X, otra pista enorme y muestra del mal diseño de este programa, porque tienes que recordarlo. ¿Qué valor tiene X? Pues 0. Así que lo que estamos pasando aquí a leer número es 0. Pero más allá de eso, una vez llamada la función, ¿dónde se situará la flecha amarilla que nos indica cuál es el flujo del programa? Al estar ejecutando las instrucciones paso a paso, seguiremos exactamente todos los pasos que va haciendo el programa. Por eso, si se llama a la función, la ejecución de main se detiene en ese punto y el programa pasa a ejecutar esa función, llevando con ella el 0 que le acaba de pasar el llamador, este leer número. Lo vemos pulsando una vez el icono de instrucciones paso a paso. Lo pulsamos y observa cómo la flecha amarilla que nos indica la línea justo donde está el programa a punto de ejecutarse está ahora dentro del cuerpo de la función leer número. De momento sigue sin aparecer nada porque no ha ejecutado nada del código, está justo después de las llaves de apertura. Pero observa cómo ha pasado de la línea 18 en la que estaba a la línea 4, porque es justo con instrucciones paso a paso que estamos siguiendo el flujo que lleva a cabo el propio programa, que ahora se encuentra aquí. ¿Qué se ha ejecutado de momento en la función leer número? Pues su firma. Ha recibido un argumento con el que la función ha inicializado su parámetro X con el valor de 0. Lo que podemos ver en el panel en variable local. Ten en cuenta que ahora esta X de la que habla es la X de la función leer número, porque estamos dentro de su ámbito local, no del ámbito de main. Pero tiene también el valor de 0, porque es el que ha recibido del argumento. De todos modos, como veremos al seguir ejecutando el código, esto da absolutamente igual, porque este valor pasado como argumento no se usa absolutamente para nada. De ahí lo del mal diseño del programa. Esta función no necesitaba pasar un parámetro. Vamos ahora a seguir ejecutando el código paso a paso y ver lo que va haciendo el programa. Recuerda que la línea en la que está la flecha amarilla es la que se va a ejecutar cuando pulsemos de nuevo F11 o el icono. Así que de momento está sobre las llaves de apertura. Primera vez no hará nada, pero se situará sobre el cout. Cuando volvamos a pulsar, ahora vemos cómo se muestra en la consola el cout. Pero hasta aquí solo es un string de texto. Para que nos permita escribir un número, tenemos que pulsar de nuevo para que ahora sí nos permita escribir un número. Una vez escrito y pulsado Enter, la línea del fin se ha ejecutado y la flecha amarilla pasa al return. Si ahora volvemos a revisar el panel del depurador, vemos como tanto en automático como en variables locales aparece la variable X con el valor de 9 que le ha sido asignado por el cint, al ser el que hemos escrito nosotros en el panel. Observa que el valor que se le pasó como argumento, el 0, no ha sido usado para nada. Podríamos haber creado una variable local o un objeto anónimo en esta función sin necesidad de un parámetro. Pero bueno, ahora como vemos, X sí tiene un valor distinto de 0, que es local dentro de la función leer número, es cierto, pero que se le va a devolver al llamador con el return. Por eso ahora cuando pulsemos ese valor será devuelto al llamador en main. La ejecución de la función leer número finalizará y todo lo que contenía será destruido. La ejecución del programa vuelve a main, justo al punto desde el que fue llamada la función. Veamos lo que ocurre en ese momento. Pulsamos, la ejecución se encuentra justo en las llaves de cierre de la función. Ahora cuando volvemos a pulsar, la función finaliza, todo lo que contiene es eliminado
y el flujo del programa se ha vuelto a situar en main. Pero de nuevo, para alguien que esté un poco habituado a trabajar con código, observa cómo la flecha amarilla, el lugar donde se sitúa, no se ha situado en la línea desde donde fue llamada la función, sino en la siguiente. Esto también tiene una razón de ser y también nos da una pista. Pero más importante que esa pista es ver ahora en variables locales como nos indica que x sigue teniendo un valor de 0. Porque lo que ha devuelto es lo devuelto. ¿Pero dónde le decimos aquí en main que eso que ha devuelto la función lo tiene que guardar en x? Eso no se lo decimos en ningún sitio. Por eso aquí indica que sí que es cierto que se devolvió desde la función leer número a la que se llamó el valor 9, pero que ese valor 9 ahora no le estamos indicando en ningún sitio donde guardarlo. Recuerda que la función en la que se llamó es esta primera, en la cual no tenemos asignada ninguna variable para que guarde el valor que se ha devuelto. Así que la función, como le dijimos, devuelve ese valor, pero no lo indicamos dónde tiene que guardarlo. Y la x que tenemos en main sigue teniendo el valor 0, eso no ha cambiado. Aquí está la fuente del error. Porque ahora cuando volvamos a pulsar se va a ejecutar una segunda llamada a leer número. Pero ahora sí, le indicamos que el resultado de esa llamada sí queremos almacenarlo en x. Es cierto que le indicamos que debe sumar el valor que tenga ahora x al que nos devuelva la próxima llamada a x. Pero de nuevo, en esta llamada, las dos x de la derecha, el valor que siguen teniendo es 0, como podemos ver en el panel de variable local x en main. Así que de nuevo se le pasará 0 como argumento a leer número, que llevará a cabo la misma tarea de antes. Nos pedirá un valor que almacenará en x y que devolverá como retorno, pero ahora sí ese retorno será guardado en x, en la variable x local de main, y por eso cuando escribir respuesta sea llamada, ahora sí x tendrá el valor que nos ha devuelto esa segunda llamada a leer número, que por eso es la que nos devuelve siempre como respuesta. Lo vemos ejecutando el código de nuevo. Vamos a pulsar y nos pide que escribamos un nuevo número. Escribimos 6, que de nuevo es el valor que le ha sido asignado a la variable local x, pero la variable x de leer número, como podemos ver aquí en el panel. Ahora cuando pulsemos en retar se va a devolver ese valor x. Tenemos que pulsar una vez, se sitúa justo en la salida y ahora cuando salga se ha devuelto ese valor. Pero para empezar observa una diferencia respecto a lo que ocurrió antes. Ahora la flecha se ha situado en la misma línea desde la cual fue llamada, no como antes que pasó ya directamente a la siguiente. Eso se debe a que ahora aquí la llamada a x solo es una parte de la expresión que tiene que llevar a cabo. Ha recibido como retorno ese valor, lo podemos ver como aquí ahora nos indica que se devolvió leer número 6. Así que ahora esto que tenemos aquí, que es una llamada a x, es sustituido por 6. Pero le queda el resto de la expresión. Tiene que sumarle x, pero como vemos aquí, x sigue siendo 0. Así que 0 más 6 igual a 6. Pero ahora sí, cuando se vuelva a ejecutar ahora esta línea, sí que va a modificar x, porque ahora aquí le indicamos que el valor que devuelva esta expresión, que es 6, se almacene en x. Por eso ahora observa como cuando volvemos a pulsar, ya aparece aquí ahora que x tiene un valor de 6 y la flecha pasa a la siguiente línea, que es la llamada a la función escribir respuesta pasándole x, pero ahora ya le pasamos x con un valor que es 6, que es el mismo que nos devolvió la segunda llamada. Por eso no se lleva a cabo una suma, sino que siempre devuelve el segundo valor. Así que ahora si volvemos a pulsar, el cursor de ejecución, la flecha de ejecución se sitúa justo al principio de la función escribir respuesta, volvemos a pulsar y ahora al pulsar una vez más se ejecuta el cout y nos muestra la suma es, pero devuelve como x el valor que tiene, que es 6, que no es una suma. ¿Cómo podríamos solucionar de modo muy sencillo? Pues con lo que estamos diciendo. En este caso es tremendamente sencillo, lo único que teníamos que hacer es indicar en la primera llamada
que también almacene ya lo que nos devuelva en X, porque en este caso sí. Ahora la primera vez que lo llamemos ya almacena X y después cuando en la siguiente volvamos a hacerlo, entonces sí que el valor que en ese momento tenga X lo sumará al que después de volver a llamar a X nos devuelva y lo añadirá aquí. Si volvemos a ejecutar, vamos a hacerlo aquí también, vamos a guardar, compilar de nuevo porque hay que detener la depuración, pero vamos ahora a volver a ejecutarlo completo desde el punto de ruptura como antes con el depurador. Como vemos está ahí parado en la primera llamada, pero ahora ya en la primera llamada cuando vayamos pasando, como vemos escribe un entero, después de pulsar en CIN para que nos permita escribirlo, 8 por ejemplo, ya se ha situado sobre el return, volvemos a pulsar, sale de la función y aquí ahora observa como si se ha vuelto a poner en la línea desde que se llamó, porque ahora tiene que evaluar lo que aquí indica. Le queda por evaluar esta parte en la que este valor que se le ha devuelto tiene que asignárselo a X. De momento sigue diciendo que se le ha devuelto del ER número 8, pero que X tiene 0. Pero ahora cuando volvamos a pulsar, le asignará este valor que ahora tiene aquí del ER número 8 a X. Así que en este momento ahora, cuando pulsemos, de nuevo, observa cómo ahora ya aparece aquí que X es igual a 8. Ahora volvemos a repetir el proceso, vuelve a pedirnos que escribamos un entero, lo hemos escrito, 6 por ejemplo, lo devuelve, de nuevo vemos cómo se sitúa aquí para acabar de evaluar la expresión, ahora aquí esta parte ya se la ha devuelto y como vemos aquí ya indica que se devolvió el ER número 6 y X tiene un valor de 8 que es el que tiene almacenado. Así que ahora lo que le indicamos aquí es que haga X igual a X8 más lo que ha devuelto que es 6, que es 14. O sea que ahora, como vemos aquí ya nos indica, antes de ejecutar escribir respuesta, que ahora el valor que le va a pasar a X es 14, que es lo que hacemos al pulsar. Se ejecuta la función, el cout, y ya vemos cómo nos aparece ahora de modo correcto que la suma es 14. Y ahora al pulsar de nuevo finaliza la ejecución y finaliza también la depuración.